Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Continuamos en esta mañana con la carta a los Efesios. Así que les invito a buscar en sus Biblias Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos a continuar lo que hemos visto, hemos escuchado el último domingo. Abarcan los versículos que van del 25 al 32. Efesios 4, del 25 al 32. Leemos y luego oramos. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, todo enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Oramos. Señor, gracias te damos una vez más, porque nos das el privilegio y la oportunidad, Señor, de estar frente a tu palabra, Señor. Confiamos, creemos que ella es viva, que es eficaz. Por eso, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda trabajar, golpear, sacudir nuestros corazones, Señor, con tu verdad, para que podamos entender la profundidad, Señor, la necesidad, Señor, de atesorarla en nuestros corazones y de vivir a la luz de ella, Señor. Venimos seguramente con nuestras cargas, con nuestras luchas, con nuestras necesidades. Te ruego, Señor, que alinees nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, a ti, Señor, a meditar en lo que hoy tienes para hablarnos, Señor. Guíame, Señor, en cada una de las palabras. Ayúdame, Señor, a poder, Señor, expresarme, Señor, de una manera correcta, de poder predicar fielmente tu palabra, Señor, con temor, y te ruego que realmente transformes nuestras vidas, porque lo necesitamos, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si recuerdan que Pablo termina diciendo a sus lectores, en la sección que vimos anteriormente, que según ellos aprendieron de Cristo, de la misma manera ellos debían despojarse del viejo hombre, de ese hombre que se corrompía, dice Pablo, con deseos engañosos, y ahora deben vestirse del nuevo hombre, les dice, el cual ha sido creado a semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso era lo que culminamos viendo, ¿no?, en la sección anterior. Ustedes fueron hechos nuevos hombres, dice Pablo. Es necesario que se despojen de las viejas vestiduras y se vistan de las nuevas, conforme a la semejanza, ¿no?, de Dios. Y lo que va a desarrollar en el texto que veremos es, en cierta manera, cómo es que lucen, cómo es que se ven estos nuevos hombres llevando estas nuevas vestiduras dentro del pueblo de Dios. No solo que esta verdad impacta la vida individual de cada creyente, sino que por sobre todo transforma la manera en cómo se ve la iglesia y qué mensaje da en este mundo. Si hay algo que
que Pablo viene siendo intencional a lo largo de toda la carta, es que lo que él habla, ¿no?, hace referencia al cuerpo de Cristo, ¿no?, a la iglesia. Venimos viendo desde el principio justamente eso, que dentro del plan eterno de Dios que se propuso en Cristo, su iglesia es la encargada de continuar manifestando su infinita sabiduría en este mundo, dándolo a conocer a Dios a través del testimonio de la iglesia. Por eso no debemos creer que el hecho de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo tiene solamente un alcance personal y mezquino. El propósito primordial y en el cual hace énfasis Pablo a lo largo de toda la carta es la iglesia, el testimonio de la iglesia como el medio para dar a conocer a Dios al mundo. Todo lo que Pablo va a desarrollar en el pasaje que vamos a ver hoy no es más que principalmente aplicable a la iglesia como cuerpo. Veremos que el vestir ropas nuevas desde el momento en que fuimos hechos nuevos hombres tiene un alcance horizontal frente a nuestros hermanos en la fe y tiene un alcance vertical en cuanto a la semejanza que este nuevo hombre tiene para con Dios. Es un texto que vamos a ver repleto de imperativos, lo que nos permite entender de antemano que el ser nuevos hombres demanda un comportamiento tal, digno de esa naturaleza. No sé cuán consciente sos del hecho de que cuando Cristo impactó tu corazón, no es simplemente que pasaste una vida de relax para ahora vivir, ¿no?, como un cristiano tranquilo e independiente, sino que tenemos un llamado, el cual requiere que con diligencia y que con trabajo nos esforcemos por llevarlo a cabo con dignidad y con obediencia. Comencemos a ver entonces de qué se trata el vestirnos del nuevo hombre dentro del plan soberano de Dios para su iglesia. Al principio del capítulo 4, no sé si recuerdan, lo pueden ver en los primeros versículos, Pablo hace como una especie de prólogo de lo que va a desarrollar después. Recordarlo nos permite relacionar la verdad que fue desarrollando a lo largo de todo el capítulo, de manera que podemos ver que lo que escribió en el pasaje que vamos a ver hoy no es más que la manera de llevar a cabo aquello que mencionó al principio. Los invito a ir al principio del capítulo 4 y que podamos leer juntos los versículos del 1 al 3. Dice así: Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No está de más creer entonces que aquello que veremos no es más que el ejercicio, no es más que la práctica de llevar adelante este mandato divino. Preservar la unidad en el Espíritu y todo eso en un vínculo de paz. En aquel entonces habíamos visto que preservar la unidad en el Espíritu no era más que dar un fiel testimonio del Evangelio en la iglesia. Y ahora, con esto en mente, vamos a comenzar a meditar en nuestro pasaje. Pablo comienza diciéndonos, en el texto de hoy, lo que venía diciendo anteriormente, a lo que vemos se puede resumir o que se puede aplicar en base a lo que él va a desarrollar. Dice, por lo tanto, es una especie de resumen, ¿no?, una especie de cierre a una idea que venía desarrollando previamente. Y continúa diciendo, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ven que en sus Biblias, no sé si ustedes pueden notar, tienen esas palabras, hablen verdad cada cual con su prójimo, en mayúscula.
Bueno, eso hace referencia a una mención en un pasaje del Antiguo Testamento. En este caso es el libro de Zacarías, capítulo 8, versículo 16. Y ver esto es importante porque nos permite entender qué es lo que el autor, es decir, Pablo, quería hacer referencia al mencionar estas palabras. Hablen verdad entre ustedes. Leamos, los invito a buscar Zacarías, capítulo 8, anteúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías, capítulo 8. Y vamos a ver por qué Pablo menciona estas palabras, ¿no?, en este contexto. Como les decía, Zacarías capítulo 8, versículo 16, hace mención a estas palabras de Pablo. Y dice así ese versículo: estas son las cosas que deben hacer. Díganse la verdad unos a otros. Juzguen con verdad y con juicio de paz en sus puertas. Ahora meditamos qué tiene que ver esto, ¿no?, con lo que Pablo tenía en mente para con los efesios. Bueno, mirando el contexto de Zacarías a este pasaje, vemos que hay un encabezado previo que nos permite entender por qué es que Pablo dice eso. El versículo 12 del mismo capítulo de Zacarías dice: porque habrá simiente de paz. Y luego viene a desarrollar una serie de conceptos, ¿no? Y esto, hermanos, sería más que una de las bendiciones de parte de Dios para su pueblo del nuevo pacto. Lo que estaba haciendo el profeta era decirle al pueblo de Israel que Dios, por medio de su obra, iba a implantar una simiente de paz en su pueblo, en el pueblo del nuevo pacto. Dios les dice a Israel que lo traerá con un nuevo pacto para ser simiente de paz. Y qué interesante que al principio del capítulo 8 de Zacarías les dice que Sión será llamada ciudad de la verdad. Ahora volvemos a nuestro pasaje y se nos dice justamente eso. El pueblo de Dios del nuevo pacto, su iglesia, es llamada a hablar verdad entre sí. El motivo es que somos un mismo cuerpo, dice Pablo. Vemos entonces cómo esto de hablar verdad entre nosotros no solo que es un mandamiento, sino que es la evidencia de ser parte de las bendiciones del nuevo pacto de Dios para con su iglesia, para con su pueblo. Dios había prometido en el Antiguo Testamento que su pueblo tendría simiente de paz. Sería un pueblo que se caracterice por hablar la verdad. Ahora Pablo menciona esas palabras y les dice que ellos como cuerpo, como iglesia, son llamados a hablar verdad entre sí. Y podemos pensar qué tiene que ver que seamos parte del mismo cuerpo para que hablemos verdad entre nosotros. Para explicar esto, cito las palabras de un autor que dice así: podemos vivir tranquilos solamente porque los sentidos y los nervios pasan mensajes veraces al cerebro, ¿no?, pensando un poco en el cuerpo. Dice el autor, podemos vivir tranquilos solamente porque los sentidos y los nervios pasan mensajes veraces al cerebro. Si se acostumbraran a enviar mensajes falsos y, por ejemplo, le dijeran al cerebro que algo está frío y se puede tocar cuando en realidad está muy caliente y quema, la vida se acabaría muy pronto. Un cuerpo puede funcionar con salud solamente cuando cada uno de sus miembros le pasa mensajes veraces al cerebro. Así que, termina diciendo este autor, si estamos todos incluidos en un cuerpo, ese cuerpo podrá funcionar como es debido solamente si decimos la verdad. Si esto no es así, se produce un gran problema en el cuerpo. En la iglesia, hermanos, es necesario que hablemos verdad entre nosotros.
tenemos que entender que si no lo hacemos, estamos afectando a todo el cuerpo. El crecimiento de la iglesia se ve en la medida en que hablamos verdad entre nosotros. Observemos, los invito a ver el versículo 15 del capítulo 4 de Efesios en el que estamos. Y dice Pablo, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Pablo venía ya enfatizando esta idea de que era necesario que en el cuerpo de Cristo se hable la verdad en amor, para que eso pueda producir crecimiento. El crecimiento de la iglesia, imagen de Cristo, va de la mano en la medida en que la verdad permea cada una de nuestras relaciones. No podemos pretender crecer como cuerpo si la verdad no es el estandarte que nosotros defendemos y que nos caracteriza. Si nos mentimos y nos engañamos a nosotros mismos, lo único que hacemos es atentar contra el cuerpo y el propósito eterno de Dios para su iglesia. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? El problema surge cuando cada uno cree que es el que tiene la verdad sobre su prójimo. La clave está en entender que la verdad a la cual debemos conducirnos es aquella que apunta siempre a Cristo. Siempre debe medirse a la luz de la palabra de Dios. No se trata de defender mi verdad o defender tu verdad, sino de defender la verdad de Dios, de hablar la verdad de Dios. Esa es la verdad que debemos desarrollar entre nosotros y que debe morar entre nosotros. Y lo interesante es ver lo que Pablo sabe que produce la verdad cuando es expuesta a nuestros oídos y a nuestros corazones engañosos. La verdad es algo que produce un choque que muchas veces despierta nuestra defensiva pecaminosa. El pecado automáticamente busca justificarse frente a la verdad. Entonces, ¿cómo es que podemos como cuerpo aplicar este mandamiento de hablar verdad entre nosotros? De convivir con este mandato. Bueno, Pablo plantea en el versículo 26 lo siguiente. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo, dice Pablo. Pablo es consciente del efecto que produce la verdad en nuestros oídos. Hace que nuestras fibras más profundas se pongan a la defensiva y busquemos justificarnos frente a ella. Y esto acarrea el peligro de atentar contra el vínculo de la paz al que somos llamados. ¿Ven cómo todo está relacionado? La verdad intrínsecamente conlleva celo. Y eso deriva en defenderla frente a la mentira. Jesús mismo se enojó, si recuerdan, por defender la verdad cuando se encontró con los cambistas en el templo, por ejemplo. Se enojó cuando los líderes religiosos ponían al día de reposo por sobre la sanidad de una persona. La verdad de Dios trae celo consigo misma. Y eso desata muchas veces que nos enojemos cuando nos vemos expuestos a ella. Ahora, la gran diferencia es que nosotros no somos Jesús. En Él no había pecado, pero nosotros sí. Es eso por lo que Pablo nos da la clave para lidiar con esos enojos que la verdad muchas veces puede traer a nuestros corazones cuando es mediada por medio de nuestros hermanos. Nos dice que la clave es que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Que no dejemos pasar el día sin arreglar las cosas entre nosotros. Que no demos lugar a que el enojo perdure en nuestros corazones. El enojo utiliza el tiempo
para alimentar el resentimiento y hasta la ira muchas veces. Por tal motivo, lo relaciona al hecho de dejar pasar el tiempo sin solucionar las cosas con una oportunidad al diablo para dividir al cuerpo. Vimos que somos llamados a velar por perseverar en la unidad del Espíritu y todo eso en el vínculo de la paz. Lo que el diablo quiere justamente es que eso no suceda. No velamos por la unidad si dejamos que nuestro enojo ante la verdad se prolongue. Dice un autor, las hierbas silvestres son más difíciles de arrancar cuanto más tiempo se tarda en hacerlo. Lo interesante es que la palabra diablo que utiliza acá Pablo es la palabra diabolos, que interesantemente significa chismoso. Y es la misma palabra que encontramos, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11, como calumniadores. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 3, también como calumniadores. Y en Tito 2.3, también como calumniadores. Es la palabra diabolos. Lo que nos da a entender que cuando dejamos que el enojo se extienda demasiado, dejamos una puerta abierta al chisme. Porque debemos reconocer que automáticamente, cuando hay algo que nos molesta, que nos hace enojar, no es algo que solemos generalmente guardarlo en nuestros propios corazones y quede ahí, sino que buscamos a quien poder contarle qué es lo que nos pasa. El chisme divide al cuerpo y es una sutil estrategia de Satanás para atentar contra la unidad de la Iglesia de Dios. Por eso Pablo manda que si nos enojamos, que busquemos solucionar los problemas lo antes posible. El no disponernos para actuar frente al conflicto rápidamente es prestarnos para atentar contra el diseño de Dios para su iglesia. ¿Lo pueden ver? Podemos enojarnos. La verdad confronta, hermanos, nuestros corazones engañosos y pecaminosos. Pero aún así, el llamado a preservar la unidad en el Espíritu debe gobernar por sobre nuestros sentimientos y nuestras emociones. Es el propósito de Dios, no es nuestro propósito el que gobierna. Y continúa Pablo nombrando algunas otras cuestiones que deben ser corregidas para velar la unidad de la iglesia. Continúa diciendo en el versículo 28, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. En primer lugar, Pablo dice que aquel que robaba ahora debe vestirse con ropa de trabajo, a fin de que tenga que compartir con el que está pasando necesidad. Esto habla de un esfuerzo personal, ya no con un fin egoísta, sino pensando en el prójimo. ¿Cuántas veces, hermanos, solemos relacionar nuestros bienes con algo de pertenencia propia y para nuestro bienestar? Acá Pablo les hace ver que el trabajo es un don de Dios para hacer con nuestras manos aquellos que nos provea para tener con qué ayudar a nuestros hermanos necesitados. Vemos a la iglesia primitiva en el libro de los Hechos unidos con el fin de que nada le falte a nadie. Lo interesante
es entender que perseverar en el vínculo del Espíritu entre nosotros no es únicamente algo de palabras, sino que refleja también nuestros hechos y nuestros actos. La necesidad entre nosotros, hermanos, puede ser motivo para atentar contra la unidad. ¿Alguna vez lo han pensado? Cuando llega la necesidad de la vida de alguno de nosotros, puede ser un factor para distraernos de la centralidad del Evangelio. Por eso suplir nuestras necesidades frente al vernos como cuerpo no es más que perseverar y preservar la unidad y bienestar del mismo. Ahora, las palabras también tienen un papel importante en este asunto. Hay palabras, dice Pablo, que pueden atentar contra el propósito de Dios hacia su iglesia. Las palabras malas, que pueden llegar a salir de nuestra boca, pueden ser enemigas del plan soberano de Dios para su iglesia, porque no buscan edificar, sino destruir. Ahora, ¿por qué Pablo dice que esas palabras edificantes que deben salir de nuestra boca deben ser expuestas según la necesidad del momento? Esto nos permite meditar un poco en que no siempre lo más sabio es hablar y hablar y hablar, o decir todo lo que venga a nuestra mente. Que nuestras palabras sean edificantes para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, conlleva que seamos sabios para discernir el momento en que debemos decirlas. Hay un tiempo oportuno para que hablemos. No se trata solo de hablar, sino también de discernir los tiempos. Termina el versículo diciendo que el propósito de nuestras palabras, con la intención de edificar, también debe ir acompañado con la intención de impartir gracia hacia los que escuchan. El hablar debe dejar de ser, hermanos, entre nosotros, un acto egoísta, como solo buscando exponer nuestros pensamientos, sino que aún debe ser moldeado por la evaluación y la intención de causar gracia en nuestros hermanos, en el otro. ¿Qué significa esto? El hablar la verdad, utilizando palabras buenas, debe tener como característica el mostrar el cariño y la compasión de los unos para con los otros. La palabra gracia, a la cual hace mención Pablo, es la palabra charis, y justamente significa eso, un acto que muestra cariño y compasión para con el otro. No se trata, hermanos, solamente de decir lo que pensamos, sino que se trata, para preservar la unidad de la iglesia, de ser sabios para poder discernir el momento justo, ¿no?, en el cual debemos hablar con nuestros hermanos la verdad. Vemos que en cada uno de los mandatos que se nos hace como evidencia de manifestar el nuevo hombre creado por Dios en su iglesia, cada uno de esos mandatos están enfocados y anclados en el otro, no en nosotros mismos. Cada una de estas cosas deben ser obedecidas y manifestadas como fruto del amor y el bienestar de nuestros prójimos. Se centra en el otro, no en nosotros. Busca el bien del otro, no el de uno mismo. Y la segunda parte de esta manifestación, de estas vestiduras a las cuales Pablo viene mencionando que debería este nuevo hombre en Cristo ir vistiéndose, tienen, como dije al principio, un propósito también vertical. En el pasaje previo a esta sección vimos que el nuevo hombre fue hecho a semejanza de Dios. Y eso debe llamarnos mucho a la reflexión. Por ende,
Hay un propósito sublime que está dirigido a dar una imagen de Dios mismo a través de nuestro andar. Esta segunda parte que vamos a ver nos permite entender que es la imagen misma de Dios la que está siendo dada a conocer por medio de cómo nos relacionamos dentro de la iglesia. Dice así: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien, les dice Pablo, amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. La manera en cómo nos relacionamos como cuerpo de Cristo, como dije antes, da a conocer a Dios mismo. Si esto es así, claramente, si lo hacemos desobedeciendo y de una manera pecaminosa y egoísta, sin considerar esta verdad, que se trata de la gloria de Dios y no de cómo nos sentimos nosotros, entenderíamos y podríamos relacionar correctamente lo que Pablo culmina diciendo en este pasaje. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Uno de los roles del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. Es convencernos de todo pecado, de justicia y de juicio. Por ende, si nos conducimos erróneamente como miembros del cuerpo de Cristo, estamos atentando contra la gloria de Dios, y el Espíritu Santo que mora en medio nuestro se entristece, es decir, le causamos un pesar. Es el mismo Espíritu de Dios quien nos selló, y lo vimos al principio de la carta, quien nos marcó como posesión de Dios, y a su vez quien asegura, quien también es nuestra garantía de alcanzar la promesa de la herencia de Dios. Por ende, Él habita en medio nuestro, en nosotros, y nos conduce hacia la voluntad de Dios. El ir en su contra le causa pesar y tristeza. Vemos la Trinidad misma obrando para llevar adelante el plan de Dios a través de Cristo y siendo posible por medio de la obra del Espíritu Santo. Hay un involucramiento y una unidad en la Trinidad para llevar a cabo los propósitos divinos eternos en nosotros. El no manifestar de manera digna ese llamado, hermanos, a preservar la unidad, no hace más que causar pesar en aquel que trabaja en nosotros para guiarnos y preservarnos hasta el fin. Debemos quitar de nosotros todas aquellas vestimentas viejas que tienen el nombre de amargura, de enojo, de ira, de gritos, de insultos, de todo lo que proceda para mal. Todo lo que atente contra la unidad de la iglesia debe ser despojado de nosotros. En contraste, dice Pablo, debemos revestirnos de amabilidad, misericordia y perdón. Cada una de estas cosas colabora en la unidad del cuerpo de Cristo y refleja fielmente la sabiduría de Dios plasmada desde la eternidad para con su pueblo, que es la iglesia. Esas vestiduras, entonces, si fuimos hechos a semejanza de Dios, ahora dan a conocer a Dios en medio de este mundo. Pablo entonces les da ejemplos prácticos y palpables de cuáles son aquellas vestiduras con las cuales debemos, como cuerpo, vestirnos ahora que somos un nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Y lo interesante, hermanos, meditaba mientras preparaba el pasaje, es lo que implícitamente está en el texto. Si somos un mismo cuerpo, todos hacemos de la vestidura
con que nos vestimos. Si somos un mismo cuerpo, todos hacemos de la vestidura con que nos vestimos. No es que yo me envisto del nuevo hombre, otro hermano lo hace a su manera y otro a su manera. No es así. Somos un mismo cuerpo y entre todos trabajamos para vestirnos. La imagen que damos no es la que individualmente queremos, sino la que conjuntamente nosotros evidenciamos como cuerpo. Es un propósito para la iglesia, hermanos. De eso se trata la carta a los Efesios. Hay un plan de Dios diseñado desde la eternidad para la iglesia. Entonces, cuando meditamos en las vestiduras con que debemos vestirnos, no es un mensaje personal. Es un mensaje para la iglesia como un solo cuerpo. No es que yo, Juan, luzco de una determinada manera, mi hermana de otra manera, mi hermano de otra manera. El llamado de Dios en un propósito eterno es que entre todos trabajemos para vestirnos con vestiduras que reflejen una sola cosa. Necesariamente debe ser el interés y la ocupación de todos que formamos parte del cuerpo de Cristo, trabajar para que por medio de las vestiduras con que nos vestimos como cuerpo, reflejemos fielmente a Dios. Por eso todas las exhortaciones apuntan a cómo nos vemos relacionándonos entre nosotros. El plan de Dios ahora en este mundo es dado a conocer por medio de su iglesia y por tal motivo tenemos la responsabilidad de vestirnos conforme a la nueva vida que hemos obtenido. Trabajando juntos en ese sentir, es que estaremos haciendo lo correcto para preservar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz y dando a conocer al mundo quién es Dios. ¿Cuántas veces hemos llegado al texto y lo hemos tomado como un mensaje personal, ¿no? Que no está de más entender que claramente lo que nosotros evidenciamos como cuerpo debe ser algo evidenciado en nuestras vidas. No quito que eso sea así. Sin embargo, el énfasis de Pablo es entender que las vestiduras con que el mundo nos ve, el mundo no está mirándome a mí, el mundo no está mirándote a vos individualmente, el mundo nos está mirando como iglesia. ¿Qué es lo que nosotros damos a conocer? Por medio de cómo nos vemos, por medio de cómo nos relacionamos. Se me viene a la mente algo que siempre nuestro hermano Maxi cuenta, que cuando él llegó a la iglesia, lo que impactó su corazón fue ver que a pesar de que somos muy diferentes, veía el amor entre hermanos. Y eso impactó su corazón y el Evangelio impactó su corazón. Hermanos, en la manera en cómo nos relacionamos y cómo el mundo ve eso, en cierta manera, para bien o para mal, da a conocer a Dios, al mundo. Por eso es importante que entendamos la labor que tenemos que entre todos llevar adelante para vestirnos con estas vestiduras que caracterizan a una nueva creación, a un nuevo hombre. Pablo les deja en claro en esta sección de qué manera práctica se lucen esas vestiduras de las cuales la iglesia debe vestirse. Y ahora, para finalizar, ¿cómo es que nosotros aplicamos todo esto? Y gran parte se aplica directamente. Hice una lista. En primer lugar, hablar verdad entre nosotros. Hablar la verdad de Dios, hermanos. Es algo a lo que somos llamados. Esto significa a velar por la vida de nuestros hermanos, por el interés espiritual, ¿no? A llevarlos hacia la verdad de Dios en cada instante. No defendiendo una postura, un pensamiento egoísta y personal, sino a que la palabra de Dios pueda morar en medio nuestro. Si la palabra de Dios mora en medio nuestro, estamos hablando verdad. Somos llamados a hablar verdad. En segundo lugar, que el enojo que pueda surgir cuando nos confrontamos a la verdad de Dios no nos lleve a pecar
como guardando las cosas debajo de la alfombra. Es necesario, hermanos, que seamos prontos y dispuestos a que si surge algún problema, algo que atente contra la unidad a la cual somos llamados como cuerpo, seamos humildes y seamos prontos para acercarnos al hermano y poder solucionar las cosas. Es importante no darle lugar en nuestro corazón, y no darle tiempo a aquellas cosas que nos molestan, que nos enojan. Es necesario solucionarlo porque, como decía Pablo, es una puerta abierta para que el enemigo atente contra la unidad entre nosotros. En tercer lugar, trabajar primordialmente para suplir las necesidades de nuestros hermanos. Y esto es algo que creo que todos debemos ser más intencionales y crecer en este sentir. Por la gracia de Dios, Él nos sostiene, nos provee, pero debemos estar como cuerpos atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Porque aunque no creamos, muchas veces esa situación, cuando llega a la vida de algún hermano, lo puede distraer de la centralidad del Evangelio y del trabajar y el abocarse, ¿no?, a ser parte del cuerpo y trabajar para la unidad, ¿no? Cuando la necesidad llega a nuestra vida, muchas veces nos distrae del propósito de unidad y del propósito eterno que Dios puso para la iglesia, porque necesariamente debemos abocarnos a otras cosas, porque necesitamos, ¿no?, suplir ciertas necesidades. La iglesia como cuerpo debe ser pronta a detectar esas situaciones de necesidad de nuestros hermanos, ¿no?, y poder colaborar, ayudar, suplir aquellas cosas de manera tal que nuestro hermano pueda prontamente levantar la mirada y continuar avanzando hacia adelante. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Es una manera de obedecer este mandato de velar por preservar la unidad en el espíritu. Hablar palabras sabias, edificantes y discernir el momento justo para hacerlo, para causar gracia a los que escuchan. Cuando detectamos algo, cuando tenemos una necesidad de hablar algo, no es únicamente enfocarnos y abocarnos a que necesito decirlo, necesito ir a mi hermano y decirle tal cosa. Hay que entender, hermanos, los tiempos. Hay que discernir, hay que evaluar la vida de nuestro hermano y entender que si vamos a hablar con nuestro hermano, lo primordial, lo primero que debe haber en nuestros corazones es el amor al hermano y es su bienestar. Es poder causar gracia en su corazón y que lo que podamos decir tenga un único fin de ser edificados mutuamente y que el cuerpo, que la iglesia pueda ser edificada por medio de eso. Próximo punto, despojarnos de toda amargura, enojo, ira, grito, insultos y de toda cosa malintencionada o que pueda causar mal al cuerpo. Muchas veces terminamos viviendo de una manera en donde quizás no lo hacemos con una meditación intencional, ¿no?, y egoísta, pero muchas veces nos encontramos viviendo dentro del cuerpo, ¿no?, viviendo vidas que decimos nosotros quizás no hace ni bien ni hace mal, pero no entendemos que eso no es algo real. Hermanos, tenemos que entender que despojar de nuestras vidas todas estas cosas que Pablo menciona, como el enojo, la ira, el grito, el insulto, toda cosa que pueda proceder para mal, no es algo únicamente para que nuestras vidas se luzcan mejor en nuestra intimidad en el hogar, por ejemplo. No es únicamente una meta personal. Es entender que es necesario para que luego sea plasmado un carácter pasible, ¿no?, dentro de la iglesia. Debemos trabajar con nuestros caracteres en nuestros lugares de trabajo, con nuestras amistades, en nuestras familias, porque no es que venimos a la iglesia y dejamos el carácter de nosotros en mi casa o en el trabajo, después vengo a la iglesia y mi carácter es totalmente otro. No, hermanos, somos la misma persona. Es necesario que trabajemos, que nos vistamos de este nuevo hombre
para luego poder ser de edificación en la iglesia. Y por último, siendo amables, misericordiosos y por sobre todo, perdonándonos unos a otros, como así Dios nos perdonó en Cristo. Cada una de estas cosas de las cuales debemos revestirnos como iglesia no son más que aplicables y relacionadas a la obra que Dios hizo en nosotros, hermanos. Debemos ser amables unos con otros, misericordiosos, perdonarnos. Y no está de más pensar que necesariamente en el proceso que tengamos como iglesia de ir despojándonos de las viejas vestiduras y vistiéndonos de las nuevas, muchas veces vamos a pecar. Por eso Pablo menciona al terminar esta sección que nos perdonemos, que entendamos, no vengamos a buscar perfección. Nuestras relaciones deben ir creciendo, siendo edificadas, y seguramente vamos a fallar muchas veces, lo que no nos lleva a que nos acostumbremos a eso, pero que estemos prontos para perdonarnos entre nosotros cuando nos equivocamos, cuando fallamos, siempre trayendo el Evangelio a nuestras vidas, a entender cómo es que la Trinidad, cómo es que Dios mismo obró desde la eternidad, para que nosotros hoy podamos estar desarrollando y llevando adelante a cabo este propósito en el cuerpo, en la iglesia. Tengamos esa disposición, hermanos, no a ver hacia al otro con ojos de perfección, como buscando o esperando a ver qué es lo que le tengo que marcar, sino que seamos humildes y que entendamos que todos nos equivocamos, ¿no? Que en la medida en que nos relacionamos podemos fallar, ¿cómo que no? Pero seamos prontos para perdonarnos, para dejar que Dios puede trabajar en nuestras relaciones y así podamos crecer como iglesia, y la imagen que demos, que las vestiduras con que el mundo nos vea, sean vestiduras limpias. De esta manera, hermanos, estaremos como iglesia de Dios, como cuerpo de Cristo, dándolo a conocer fielmente y viviendo dignamente el llamado que hemos recibido. En ningún momento Pablo quita la mirada del plan de Dios para su iglesia. Por ende, los propósitos son dignos para todos, unidos como cuerpo. Tenemos que vernos como un solo cuerpo y no como muchos miembros independientes. Juntos y en la medida en cómo nos relacionemos, es que estamos dando a conocer al mundo el glorioso, sabio y eterno plan de Dios para salvación en Cristo. No desestimemos estos mandatos y procuremos unirnos para poder llevarlos a cabo. Que el mundo nos vea, hermanos, y pueda reconocer que detrás de todo está Dios gobernando soberanamente. Que detrás de todo el mundo pueda ver la gloria de Dios en Cristo a través de su iglesia. Que ahora en estos tiempos, hermanos, la gloria de Dios pueda ser manifestada y dada a conocer a través de la iglesia. Oramos. Gracias te damos, Señor, por permitirnos ser expuestos a tu palabra. Realmente, Señor, impacta nuestros corazones. Nos permite, Señor, disipar de nuestra mente quizás una cultura en la cual hemos sido arrastrados mucho tiempo, Señor, de ver la vida cristiana como algo personal, independiente. Qué gloriosa carta, Señor, está la de Efesios, que nos permite ver cómo tu glorioso y soberano plan redentor, Señor, es hacia tu iglesia como un cuerpo, como un solo cuerpo, Señor, y nosotros colaborando, Señor, en obediencia a ti y a tu verdad, Señor, relacionándonos para realmente, Señor, darte a conocer fielmente en este mundo. Necesitamos crecer, Señor, en este sentir, en este conocimiento, en esta fe, Señor, de que tú estás pensando, Señor, en un propósito que tenemos como cuerpo. Señor, que realmente es lo que te has dispuesto de la eternidad para que el mundo pueda conocer quién eres. Ayúdanos, Señor, a que juntos podamos trabajar para vestirnos, Señor, con vestiduras dignas
de este nuevo hombre, Señor, que has creado en nosotros por la persona de Cristo Jesús, tu Hijo, Señor. Que realmente entendamos que el mundo nos observa, nos ve. Señor, es necesario que juntos nos unamos, que juntos trabajemos para preservar esa unidad, Señor, para edificar nuestras relaciones en la verdad y que así, Señor, realmente podamos fielmente dar a conocer tu infinita sabiduría en este mundo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener esa mirada como un solo cuerpo. Señor, ver a nuestros hermanos, Señor, como superiores a nosotros. Señor, pensar constantemente en el bienestar del otro. Señor, edificarnos espiritualmente, suplir nuestras necesidades. Señor, que realmente seamos prontos para perdonarnos cuando fallamos. Señor, te damos gracias porque eres bueno, eres misericordioso. Porque todo lo que somos llamados a hacer, en primer lugar, Señor, no podríamos hacerlo si tu Espíritu no estuviera morando en nosotros. Por eso la necesidad, Señor, y el llamado que nos golpea es que no lo entristezcamos. Que podamos realmente, Señor, agradarte en la manera en cómo nos relacionamos. Señor, que podamos glorificarte por lo que tu Espíritu Santo hace en medio nuestro. Señor, pero que podamos realmente ser prontos para ser obedientes y humildes, Señor, frente a esto. Señor, que podamos ver cómo hemos sido perdonados por medio de la cruz, por medio, Señor, del sacrificio de tu Hijo. Señor, que podamos ver tu gracia obrando en nosotros y que a partir de eso, Señor, sea lo que se ha impartido en nuestras vidas hacia nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a ser un fiel testimonio frente al mundo, Señor, de quién tú eres. Darte a conocer con fidelidad, con amor, Señor. Y que podamos experimentar cada vez en mayor profundidad, Señor, dentro de la unidad, Señor, en la Iglesia, el glorioso plan, Señor, tu infinita sabiduría, Señor, tu gracia, Señor, en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.